No sé cómo terminé envuelto en todo esto. Siempre fui un hombre pragmático, alguien que necesitaba pruebas tangibles antes de creer en algo fuera de lo común. Pero todo cambió el día que conocí a Robert, un agente inmobiliario con una sonrisa demasiado perfecta y un aire de misterio que hacía imposible mirarlo sin sentir un leve escalofrío. Todo empezó cuando decidí mudarme a San Antonio, Texas, para buscar una nueva oportunidad de vida. Mi plan era sencillo: encontrar una casa cómoda, firmar un contrato de renta y empezar de nuevo. Una tarde calurosa de julio, mientras revisaba anuncios en un café local, vi un folleto desgastado que alguien había dejado olvidado. Propiedades únicas en San Antonio, decía el título. Curioso, marqué el número y me atendió Robert. Claro, tengo algunas casas disponibles que podrían interesarte, me dijo con voz amable, aunque había algo en su tono que me puso nervioso, como si supiera algo que yo no. Acordamos vernos al día siguiente en su oficina, que resultó estar en un edificio antiguo y polvoriento, con más carácter que modernidad. Cuando llegué, Robert ya me esperaba. Era un hombre de unos 40 años, bien vestido, con un porte impecable. Sus ojos oscuros parecían perforarte el alma, y su apretón de manos era frío, aunque su sonrisa nunca se desvanecía. Me mostró fotos de varias propiedades, pero una en particular llamó mi atención. Una casa en una colina, aislada del bullicio de la ciudad. Había algo en la imagen que me inquietaba, pero no podía apartar la mirada. «Esta es especial», comentó Robert, casi susurrando. «La gente dice que tiene personalidad». Esa frase debió ser suficiente para que cualquier persona sensata se echara atrás, pero mi curiosidad fue más fuerte. Quedamos en encontrarnos en la casa al día siguiente. Cuando llegué a la dirección, la casa lucía imponente, con una arquitectura que mezclaba lo clásico con lo ominoso. Las ventanas parecían ojos, y la puerta principal una boca esperando devorarme. Sin embargo, lo más extraño fue que Robert ya estaba ahí, a pesar de que yo había llegado 15 minutos antes de la hora acordada. «Qué puntual», dijo con su eterna sonrisa, mientras sostenía un llavero con una docena de llaves que tintineaban con un sonido casi hipnótico. «Entremos». La casa estaba en silencio, un silencio tan profundo que casi podía escucharse el latido de mi corazón. El aire era pesado, y cada paso que daba parecía resonar como un eco en un abismo. Robert caminaba delante de mí, hablando sobre las comodidades de la casa, pero algo en sus palabras no encajaba. Era como si describiera un lugar completamente distinto al que tenía frente a mis ojos. ¿Por qué está vacía? «Component placement», pregunté, tratando de romper la tensión. «Los anteriores inquilinos, bueno, digamos que no se adaptaron», respondió sin dar más detalles. El comentario me dejó intranquilo, pero no tanto como lo que sucedió después. Mientras revisábamos una de las habitaciones, una brisa helada atravesó el lugar, cerrando de golpe la puerta detrás de nosotros. Robert no pareció inmutarse. «Las casas viejas tienen personalidad, como te dije», comentó con una calma que rayaba en lo inquietante. Intenté abrir la puerta, pero no se movió. «Debe ser el viento», murmuré, aunque ni yo mismo creía esa explicación. La mirada de Robert seguía fija en la ventana, como si estuviera observando algo que yo no podía ver. «¿Sucede a menudo?», le pregunté, forzando una sonrisa. «¿Qué cosa?», respondió sin voltear. «Que las puertas se cierren solas». Finalmente me miró, su sonrisa más amplia que antes. «Las casas viejas tienen su carácter, pero no te preocupes, esta casa solo quiere conocerte». Su comentario me heló la sangre, pero no dije nada. En mi mente trataba de racionalizar sus palabras como una broma, aunque la expresión en su rostro decía otra cosa. Finalmente, la puerta se abrió con un crujido. No supe si fue el viento, si Robert tenía una llave especial o si algo más había intervenido. Preferí no preguntar. Continuamos el recorrido en silencio hasta llegar al sótano. «Quiero mostrarte algo único de esta propiedad», dijo mientras encendía una linterna, aunque las luces del techo parecían funcionar perfectamente. Bajamos por unas escaleras empinadas y el aire se volvió aún más frío. El sótano era un espacio amplio, pero oscuro. Las paredes de piedra rezumaban humedad y había un olor metálico en el aire que me recordaba al hierro. En el centro de la habitación había algo que me dejó perplejo. Un círculo perfecto tallado en el suelo,
rodeado de símbolos que no reconocía. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Arte, respondió Robert con tranquilidad. Uno de los antiguos propietarios tenía inclinaciones artísticas, poco convencionales. Me arrodillé para observar los grabados más de cerca, tratando de descifrar su propósito. Había algo inquietante en ellos, como si los dibujos estuvieran hechos con una precisión demasiado humana, pero al mismo tiempo demasiado perfecta. Cuando levanté la vista, Robert me estaba observando desde el otro lado del círculo. ¿Sabías que las casas pueden guardar secretos?, dijo de repente. No entiendo, respondí. Cada casa tiene una memoria. Algunas recuerdan amores, risas, otras guardan cosas más oscuras. Esta, por ejemplo, no olvida, nunca lo hace. Un escalofrío recorrió mi espalda. Antes de que pudiera decir algo más, escuché un ruido, como un susurro que provenía de algún lugar en las sombras. ¿Lo escuchaste?, pregunté, esperando que Robert negara. Claro, dijo, sonriendo. A la casa también le agradas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Quise salir de ahí, pero Robert permanecía inmóvil, como si no sintiera la misma incomodidad que yo. Los susurros se hicieron más fuertes, y aunque no podía entender lo que decían, cada palabra parecía resonar directamente en mi mente. Creo que ya vi suficiente, dije, tratando de mantener la calma. Robert me miró un momento antes de asentir. Como quieras, pero si decides no quedarte, asegúrate de avisarme pronto. A la casa no le gusta que la hagan esperar. Su tono era ambiguo, y su sonrisa, ahora más amplia, parecía más siniestra que nunca. Subimos las escaleras y salimos de la casa. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un rojo profundo que hacía que la casa luciera aún más amenazante. Piénsalo bien, dijo Robert mientras me entregaba su tarjeta. No todas las oportunidades son tan especiales. Asentí sin decir palabra, y lo vi desaparecer por el camino de grava. Su auto se desvaneció en la distancia, dejándome solo frente a esa casa que parecía observarme, esperando. Esa noche no pude dormir. Los símbolos del sótano y los susurros seguían repitiéndose en mi mente. Pero lo que realmente me inquietaba era la sensación de que, de alguna manera, aún podía sentir la mirada de la casa sobre mí, como si no hubiera salido del todo. Pasé toda la noche dando vueltas en la cama, intentando olvidar los susurros y la sensación de que algo me había seguido desde la casa. Pero cuando finalmente logré quedarme dormido, los sueños no me dieron tregua. En ellos caminaba por pasillos interminables que parecían extenderse más allá de las paredes. Sentía el peso de una presencia detrás de mí, pero cada vez que volteaba no había nada, salvo una sombra que se deslizaba fuera de mi alcance. Al despertar, lo primero que vi fue la tarjeta de Robert en mi mesita de noche. Estaba seguro de haberla dejado en mi bolso, no ahí. Mi corazón dio un brinco, pero me convencí de que debía haberla sacado sin darme cuenta. Me aferré a esa lógica para no perder la cabeza. Ese día decidí que no quería saber nada más de esa casa. Llamé a Robert para informarle de mi decisión, pero el teléfono sonó una y otra vez sin respuesta. Finalmente dejé un mensaje, tratando de sonar profesional. Gracias por mostrarme la casa, pero he decidido buscar otras opciones. Espero podamos mantener contacto en el futuro. Colgué, pero la incomodidad no desapareció. Algo me decía que esto no terminaría ahí. Esa noche, mientras estaba en mi departamento alquilado, escuché un ruido extraño. Era como un susurro, pero no venía de ningún lugar específico. Me levanté, buscando el origen, pero no encontré nada. Cuando regresé al dormitorio, el aire estaba más frío de lo habitual. Entonces lo vi. Sobre la pared frente a mi cama había marcas, como si alguien hubiera tallado símbolos similares a los del sótano de la casa. Mi respiración se volvió errática. ¿Cómo habían llegado allí? Me acerqué, pasando los dedos sobre las líneas irregulares, y una sensación de electricidad recorrió mi brazo, haciéndome retroceder. El teléfono sonó, y casi lo dejé caer por el susto. Cuando respondí, una voz familiar me habló al otro lado. Era Robert. Lamento no haber respondido antes, dijo con su habitual tono calmado. Recibí tu mensaje. Perfecto. Espero que no sea un inconveniente. No te preocupes, puedo entenderlo, me interrumpió, pero su tono cambió, volviéndose más pausado.
aunque la casa, bueno, no suele tomar bien el rechazo. Mi piel se erizó. ¿Qué quieres decir con eso? Ya lo descubrirás, respondió, y luego colgó. El silencio que quedó después fue ensordecedor. Por un momento pensé que debía ser una broma pesada, pero algo en su tono me decía que no lo era. Intenté convencerme de que estaba paranoico, pero cada vez que cerraba los ojos veía esos símbolos, esas sombras, ese círculo en el sótano. A la mañana siguiente decidí ir a la dirección de su oficina para exigirle una explicación. Sin embargo, cuando llegué al edificio antiguo donde lo había conocido, algo estaba diferente. La placa que decía Oficina de Bienes Raíces había desaparecido y las ventanas estaban tapiadas. Entré al lugar esperando encontrar a alguien, pero el espacio estaba vacío. Polvo cubría cada superficie y había un eco extraño que hacía que mis propios pasos sonaran como si alguien me siguiera. Lo que más me inquietó fue que, en la pared al fondo del pasillo, vi la misma tarjeta que me había dado Robert, clavada con un alfiler oxidado. El mensaje en la tarjeta ahora estaba tachado, salvo una frase escrita con tinta roja. La casa te espera. Sentí un peso en mi pecho, como si el aire hubiera sido arrancado de mis pulmones. Salí de allí lo más rápido que pude, pero el malestar no me abandonó. No era solo la oficina vacía o el mensaje. Era la certeza de que Robert no era lo que parecía y que esa casa tampoco lo era. Mientras conducía de regreso a mi departamento, algo llamó mi atención. Por el espejo retrovisor vi un destello de luces. Una figura oscura estaba de pie al borde de la carretera, inmóvil, observándome. Frené en seco, pero cuando giré para mirar atrás, no había nadie. Sin embargo, cuando volví a mirar hacia adelante, mi sangre se congeló. Pegado al parabrisas, como una sombra imposible, estaba el contorno de una mano. Pisé el acelerador como si mi vida dependiera de ello. La mano en el parabrisas desapareció tan rápido como había aparecido, pero su forma quedó grabada en mi mente. No quería volver a mi departamento. Sentía que cualquier lugar que conociera ya no era seguro. Sin embargo, no tenía a dónde más ir. Cuando finalmente llegué, mi edificio parecía igual que siempre, pero algo en el aire era distinto, como si una presencia me acechara desde las sombras. Subí las escaleras mirando sobre mi hombro a cada paso, seguro de que algo me seguía. Al entrar a mi apartamento, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, intentando calmar mi respiración. El silencio era ensordecedor. Encendí todas las luces y revisé cada rincón, asegurándome de que estaba solo. Pero mientras recorría las habitaciones, noté algo extraño. Había marcas nuevas en las paredes, similares a las que habían aparecido la noche anterior. No podía explicarlo. Mi teléfono vibró y por un segundo dudé en responder. Al mirar la pantalla, vi un número desconocido. No quería contestar, pero algo en mí sabía que debías hacerlo. ¿Hola?, dije, con la voz apenas un susurro. Te lo advertí. La voz de Robert era inconfundible. ¿Qué está pasando?, grité, perdiendo el control. ¿Qué quieres de mí? No soy yo quien quiere algo, respondió con una calma inquietante. Es la casa. Te eligió y no puedes ignorarla. Intenta huir si quieres, pero siempre encontrará la forma de llamarte de vuelta. La línea se cortó antes de que pudiera decir algo más. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Miré el teléfono y me di cuenta de que no había registro de la llamada. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear y un ruido sordo resonó desde la sala. Me acerqué lentamente, cada músculo de mi cuerpo tenso. Allí, sobre la mesa, estaba el mismo llavero que Robert había mostrado en la casa. Una docena de llaves tintineaban, aunque no había viento ni razón para que se movieran. El miedo me paralizó, pero algo en mi interior sabía que esto no iba a detenerse. Era como si la casa estuviera reclamándome, exigiendo que volviera. No podía quedarme allí. Tomé mi abrigo y las llaves de mi coche, decidido a salir de la ciudad. Conduje sin un destino claro, solo queriendo poner la mayor distancia posible entre mí y esa casa. Pero, por alguna razón, cada vez que intentaba tomar una salida hacia la carretera principal, me encontraba en un camino desconocido, como si las calles mismas conspiraran contra mí. Después de lo que parecieron horas, mi coche comenzó a fallar. El motor emitió un ruido extraño, y pronto me encontré detenido en un camino de tierra.
Al mirar alrededor, mi corazón se hundió. Había regresado. La casa estaba allí, esperándome, con sus ventanas iluminadas por un resplandor tenue que no provenía de ninguna lámpara. Era como si la casa tuviera vida propia, una vida que ahora me exigía entrar. El teléfono volvió a vibrar, y esta vez no dudé en contestar. «Bienvenido a casa», dijo Robert al otro lado de la línea, seguido por una risa baja y siniestra. Las luces del coche comenzaron a parpadear y el aire dentro del vehículo se volvió pesado. Intenté encenderlo de nuevo, pero el motor no respondió. El sonido de las puertas del coche bloqueándose automáticamente me hizo sentir atrapado. Entonces la casa habló, no con palabras, sino con un murmullo que llenó mi mente, una mezcla de voces humanas y algo más antiguo, más profundo. «Ven», susurraron las voces. «Es hora». El aire se volvió espeso, casi irrespirable, mientras el murmullo de la casa se intensificaba en mi mente. Era como si decenas de voces me rodearan, cada una superpuesta a la otra, pero todas decían lo mismo: «Ven». Con el corazón martillando en mi pecho, tiré de las manijas del coche, intentando abrir las puertas, pero estaban trabadas. Las luces del interior parpadeaban y sentí que algo se movía detrás de mí. No quería mirar, pero una fuerza invisible me obligó. En el asiento trasero, una sombra se formaba, una figura indistinta con ojos que brillaban como brasas. El murmullo se convirtió en un rugido ensordecedor, y la sombra extendió una mano hacia mí. Cerré los ojos y grité, forcejeando con todas mis fuerzas para escapar. De repente, las puertas del coche se destrabaron y caí al suelo afuera, jadeando. El aire estaba helado, y la casa frente a mí parecía más viva que nunca, su estructura latiendo como un corazón oscuro. Las ventanas se iluminaron, y la puerta principal se abrió lentamente, revelando un interior bañado en sombras profundas. Quería correr, alejarme de allí, pero mis piernas no respondían. Algo tiraba de mí, una fuerza invisible que me arrastraba hacia la casa. Cada paso que daba era como un sueño lúcido, en el que sabía que debía detenerme, pero no podía. Cuando crucé el umbral, el silencio me envolvió como una manta asfixiante. La puerta se cerró detrás de mí con un estruendo, y supe que no había vuelta atrás. El interior de la casa no era el mismo que recordaba. Los pasillos se alargaban y se retorcían, y las paredes pulsaban como si estuvieran vivas. Los símbolos que había visto en el sótano estaban grabados por todas partes, y el murmullo volvió, más fuerte, más claro. Esta vez entendí sus palabras. «Elige». «¿Elegir qué?», grité, mi voz rebotando en el vacío. La respuesta vino en forma de una figura que emergió de las sombras. Robert. Su rostro ya no era humano. Sus ojos eran pozos oscuros, y su sonrisa se había extendido más allá de los límites de lo natural. «La casa necesita un nuevo guardián», dijo con una voz que ya no era suya. «Alguien que cuide de sus secretos, que alimente su hambre. Tú fuiste elegido». «¡No!», grité retrocediendo. «No quiero nada de esto». Pero el suelo bajo mis pies comenzó a desmoronarse y caí. Caí hacia un abismo de oscuridad que parecía no tener fin, rodeado por las voces de la casa que reían, gritaban y susurraban mi nombre. Cuando abrí los ojos, estaba de pie en el sótano, justo en el centro del círculo de símbolos. La luz provenía de las marcas en el suelo, que brillaban con un resplandor antinatural. Frente a mí, Robert se desvanecía lentamente, como una sombra siendo consumida por la luz. «Es tu turno ahora», fueron sus últimas palabras antes de desaparecer por completo. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era el silencio de la comprensión, de aceptar que ya no había escapatoria. La casa era mía, y yo era de la casa. Ahora estoy aquí, esperando, como Robert lo hizo antes que yo. La casa me ha enseñado sus secretos, sus reglas y su hambre. Sé que un día alguien más vendrá, alguien como tú, buscando un lugar para empezar de nuevo. Y cuando lo hagan, los estaré esperando. Estás en llamada del terror. Del terror. Suscríbete y danos like.